tema que tenemos hoy, que se llama Evaluación del talento para maximizar el potencial de las personas, los equipos y la organización. ¿Quién es Airam? Ella tiene un estilo integrador en el que ayuda a sus clientes a fortalecer sus capacidades y abrir su mente a nuevos estilos de aprendizaje para establecer una relación sinérgica entre sus objetivos personales, los del equipo y de la organización. Se distingue de otros profesionales por sus 25 años de experiencia en el campo organizacional, tanto en empresas nacionales como internacionales. Varias son las áreas de experiencia en las que Airam se desempeña: planificación estratégica, desarrollo de liderazgo, formación y capacitación, comunicación, liderazgo, inteligencia emocional, coach ejecutivo y de equipos, hospitalidad y negociación y ventas. Airam es socia fundadora y directora de Inspiring Talent desde el 2006. También es coach certificada como coach PCC con más de 2.500 horas y ella fue presidente de ICF México en el 2014. Ella es consultora en temas de planificación estratégica, diseño, gestión de competencias, desarrollo de talento y coaching para lograr una ventaja competitiva sostenible para las empresas. Facilitador en temas para el desarrollo de habilidades directivas, así como el área administrativa y educativa. Ella diseña programas en coaching, liderazgo y educación y ha sido facilitador coach desde 2008 y ha capacitado a más de 200 coaches en el país y en el extranjero. Ella es coach organizacional, que es coaching ejecutivo y de equipos. Fue coordinadora académica en la Universidad del Valle de México, gerente senior en Grupo Industrial Bimbo y gerente junior en Eulera Euskadi. Airam, qué gusto tener a alguien con gran trayectoria como tú, hoy que nos compartes este tema, y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias. No sé dónde sacaste ese resumen, que el resumen no tiene nada. Pero bueno, muchas gracias. De ahí crean todo la mitad. Ahí sí, ¿no? No, la verdad sí han sido muchos años de estar acompañando a empresas, a ejecutivos. Y bueno, pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes hoy este tema que a mí me gusta mucho y que además lo practico mucho tanto como consultora y como coach en el ámbito organizacional. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla, mi presentación del día de hoy, ¿ok? Entonces vamos a ver. Déjenme ver, aquí estamos. Ok. Bueno, pues el tema de hoy es la evaluación de talento para maximizar el potencial de las personas, los equipos y las organizaciones. Entonces, a mí tengo muchos años que la psicometría a mí me ha gustado mucho. Desde antes de que yo fuera coach, inclusive mucho antes de que yo estudiar una carrera, como que yo siempre estaba buscando la forma de evaluarme, de hacer autoevaluaciones conmigo y bueno, le tengo mucho respeto a las evaluaciones y como coach a mí me han ayudado enormemente. Entonces, es importante que tomemos en cuenta dentro de un ámbito organizacional que hay 3 dimensiones de evaluación integral. Es decir, por un lado está la entrevista que se le hace a un candidato dentro de la organización. También la trayectoria, es decir, toda esta información que propone un candidato cuando va a entrar a una organización en donde pone todo el expertise que tiene. Y por otro lado, son las evaluaciones que ponen las organizaciones a estos candidatos, ¿ok? Entonces, dentro de la trayectoria está la formación académica, en dónde ha estudiado, cuáles han sido sus logros, qué tantos idiomas habla, etcétera. Y bueno, las evaluaciones es la medición del comportamiento, de qué habilidades tiene, inteligencia emocional, etcétera. Y la entrevista. Normalmente lo que pasa es que dependiendo también del nivel de la organización, vamos a suponer que entre más grande es la organización, aplican estas 3 dimensiones de evaluación integral. Entre más pequeña es, por lo regular, pues se quedan solamente con lo que es la trayectoria y la entrevista. Ahora, ¿qué es importante aquí destacar? Fíjense.
Resulta que normalmente se está contratando dentro de la organización debido a lo que a lo mejor tal vez un candidato de recursos humanos o el área que está solicitando la vacante, se pone mucha atención en la trayectoria, en los conocimientos técnicos que tiene este candidato, y luego viene y los confirma en la entrevista. ¿Okay? Y deja a un lado muchas veces, porque consideran a veces como un costo, el hecho de las evaluaciones. Sin embargo, estas son muy importantes, porque nos permite ser de alguna manera mucho más objetivos y nos permite también ver cosas que no alcanzamos a ver en una entrevista o solamente leyendo la trayectoria que tiene este ejecutivo. A mí me gusta mucho esta parte de aquí, fíjense, y me queda clarísimo, y como coach cada vez, o sea, lo confirmo más. Se contrata dentro de las organizaciones a las personas por su competencia técnica. Y al final se despide a esta persona por sus actitudes. Entonces, se contrata por las aptitudes y se despide por las actitudes. Y esas actitudes no hubo forma de que las pudieran ver en una entrevista o leyendo exclusivamente la trayectoria. Entonces, las evaluaciones nos permiten acelerar este proceso y darnos cuenta cuáles son los comportamientos de este individuo, qué nivel de inteligencia emocional tiene, cuáles son las fortalezas que tiene más, valga la redundancia, que son más fuertes en él, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene, si es la persona idónea para este puesto. Entonces, hay que pongan mucha atención a esto. Y recuerden ahorita de estas personas que ustedes conocen en determinado momento que fueron despedidas dentro de la organización, por lo regular es debido, por lo regular, no siempre, es debido a las actitudes y no tanto a las aptitudes. Aunque también se da el caso, ¿no? Que a lo mejor en esta entrevista, en la trayectoria, pues en realidad no era la persona idónea técnicamente hablando para el puesto. Pero créanme, como coach les digo que esos son los menos con los que me encuentro. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las herramientas de evaluación en general? ¿Sí? Vamos a hablar de los beneficios en general para la empresa y los beneficios que tienen, pues, dentro del proceso de coaching. No tengo la oportunidad de saber cómo está conformado el grupo que ahorita está escuchando y viendo este webinar. No sé dónde se encuentra la mayoría, si son ejecutivos dentro de las empresas o si ya son coaches formados o si es público en general. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para las empresas? Bueno, en primer lugar, favorece los procesos de comunicación, educación, relaciones interpersonales, reclutamiento, coaching, capacitación. Favorece muchísimos procesos dentro de la organización. Ayuda a que haya mayor productividad y esto debido a que el candidato, una vez que ya tiene los resultados de estos instrumentos de evaluación, puede ubicar cuáles son sus áreas de oportunidad y trabajar en ellas. También nos ayuda a poner al candidato en el puesto idóneo. El clima laboral se ve motivado, la gente está con un sentido de logro porque se conocen entre a sí mismos y entre ellos y, bueno, finalmente desarrolla al personal de una forma estratégica. Obviamente todo esto tiene un proceso, no nada más porque yo conozca los resultados de un instrumento de evaluación va a lograr todo esto dentro de una empresa, sino que detrás de un instrumento de evaluación hay toda una estrategia, hay todo un proceso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios dentro de un proceso de coaching? Al menos para mí así ha sido. Definitivamente acelera el proceso de coaching, porque nos ayuda a conocer el comportamiento del cliente.
ya sea que sea a través de la propia autoevaluación que está haciendo el cliente a la hora de responder el instrumento, o bien porque si lo estamos enviando a sus colaboradores, a sus pares, o sea, a las personas que tienen el mismo nivel que él dentro de la empresa, a su jefe, puede ser que también se lo podamos enviar a sus proveedores, a sus clientes. Entonces, acelera mucho el proceso. Fíjense, normalmente dentro de un proceso de coaching, las primeras sesiones, lo que hacemos el coach y el cliente es ir construyendo una relación. Y esta relación a veces se tarda porque utilizamos las primeras sesiones para conocernos, sobre todo el coach para conocer al cliente. Pues los instrumentos de evaluación aceleran este proceso. Las empresas a veces no tienen tiempo de que los procesos de coaching sean muy largos, entonces ayuda a cortar los procesos. Obviamente ayuda a, como les digo, a que el coach comprenda de mejor forma al cliente y puede ser, y digo porque casi en el 90% de los casos, es una evaluación, los resultados son muy poderosos para el cliente, ¿okay? En términos de que genera una percepción y conocimiento de sí mismo. O sea, hoy puede conocer cuáles son las áreas de oportunidad que tiene, cuáles son las grandes fortalezas que tiene y que no está aplicando dentro de este puesto o dentro de este rol dentro de la organización. Entonces, bueno, esos son los beneficios. Y bueno, yo me encontré un artículo en internet que se llama What Assessment Do Coaches Use in the Practice and Why? O sea, ¿cuáles son los instrumentos que utilizan, las evaluaciones que utilizan los coaches en su práctica y por qué? Así se llama el artículo. Al final les estoy poniendo los links por si quieren leerlo. Y en este artículo hacen una investigación y preguntan, este es un estudio más o menos, es antiguo, es más o menos como de hace 7 años, y preguntan a una cantidad de coaches cuáles son las razones por las cuales utilizan instrumentos de evaluación. Y dicen el 96.3% que porque abre, ¿sí?, áreas para la discusión, porque provee datos, porque es de uso para el coach, porque habilita también al coach de mejor forma, provee estructura a las sesiones de coaching. Y yo estoy de acuerdo con todas esas. Realmente, no sé si algunos coaches que están por aquí, a veces llega un momento en que en alguna sesión, a veces el cliente se presenta como, es que no sé de qué puedo conversar el día de hoy en esta sesión. Y uno puede, en caso de que no tenga idea, puede uno recurrir a este instrumento de evaluación y presentárselo y ayudarle, tal vez pueda ser un objetivo de sesión. Y bueno, ¿cuáles son los instrumentos de evaluación que estos coaches utilizan regularmente? Son evaluaciones de personalidad, de 360, de estilos de aprendizaje, de inteligencia emocional, cuestionarios de interés, a todo aquello que le arroje datos, ¿no? Como su IQ, cuáles son las aptitudes que tiene, las competencias, en fin. Aquí podemos ver, o sea, cuáles son como los más usados. Hay una empresa, una firma pues que se llama Hogan, muchos de ustedes a lo mejor ya la conocen, y está Hogan Development Survey, el Myers-Briggs, Enneagrama, ¿no?, que también algunos coaches en las empresas también lo usan, 360, y yo me atrevería aquí a hacer una breve corrección, porque normalmente le llaman al 360, bueno, más bien, el 360, como su nombre lo indica, es todo lo que está alrededor, o sea, la percepción de todas las personas que están alrededor, ¿sí? Desde jefe, colaboradores,
la gente que está en la misma línea de nivel que el mismo ejecutivo, en algunas otras áreas dentro de la empresa, proveedores, clientes, sociedad puede ser también. Y normalmente dentro de las organizaciones aplican lo que algunos conocemos como 180, no 360. Pero a todo le llaman 360. El 180 sería solamente aquello que está dentro de la organización. Es decir, no vamos a consultar a gente externa como los proveedores, como los clientes, como la sociedad. Pues ahí pues me faltó ponerle 360 diagonal 180. Bueno, el DIS, que es uno de los instrumentos que hoy vamos a explicar aquí, el de inteligencia emocional, que también es otro instrumento que vamos a mencionar aquí, y el de competencias, ¿ok? Entonces, estos son los que vamos a ver. Entonces, bueno, lo que se me ocurrió para este webinar, y espero que se puedan conectar, no estoy segura si lo pueden hacer o no, se me ocurrió invitar a dos de mis clientes en procesos de coaching que han vivido el hecho de poder tener instrumentos de evaluación, no solamente dentro del proceso de coaching, sino la misma organización anualmente les aplica algunos instrumentos de evaluación y yo dentro de mi proceso aplico otro. Entonces, invité a dos de ellos, ojalá y pudieran tener tiempo de estar aquí, si no, les damos oportunidad para que lo hagan más adelante. Pero si están, me gustaría, si me puedes ayudar, Idalia, que alce la mano, por favor, David Cueto o... sí, David Cueto, a ver si ya se logró conectar, o bien Roberto Lima, cualquiera de los dos, si es que están por ahí, si pudieran alzar la mano, por favor. Ok, ya está. Alzó la mano Roberto Lima. Ok, si está Roberto, pues no sé si podríamos empezar con Roberto, si me apoya Roberto. Sí, solo que no sé si tenga micrófono porque solo me sale el chatear. A ver, vamos a ver. Roberto Lima, déjame, lo busco acá. A ver. Digo, estamos experimentando esto, ¿eh? Creo que no lo hemos hecho, pero quiero ver a ver si se puede. Vamos a ver si se pudiera. En caso de que no, continúo. Bueno, ahí está Roberto, ya estoy viendo aquí a Roberto. Nada más había, ya, ok. Entonces, buenas tardes, Roberto, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Ay, gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Pues mira, hemos iniciado este webinar y bueno, me gustaría que nos pudieras compartir de manera muy breve, en realidad no tenemos mucho tiempo, si acaso unos 3 minutos, que nos pudieras compartir qué ha sido para ti la experiencia dentro del proceso de coaching, de vivir el feedback o en qué te ayudó tener instrumento de evaluación dentro de tu proceso de coaching. Muy bien, Airam. Pues muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir mi experiencia. Y bueno, alrededor de lo que preguntas, fue muy benéfica en varios sentidos. Dentro de una organización como cualquier otra existen personas con un diferente nivel de madurez y de entendimiento de sí mismos. Y estos instrumentos de evaluación me permitieron conocerme en primera persona, primero, y segundo, me permitieron compartir con el equipo y que ellos conocieran su propia forma de ser, ¿no? Y con eso entender algunas formas de cómo reaccionan ante ciertos estímulos. Como personas diferentes, reaccionamos de manera diferente y por tal, la comunicación y la interacción entre elementos del equipo es indispensable saber
cómo es que te comunicas, cómo es que funcionas de manera natural para que en un momento dado puedas interactuar con otros tipos de personas que eventualmente tienen un modelo de comunicación diferente, ¿no? En el ejercicio definitivamente salieron muchas sorpresas, tanto para mí como para los que participaron en la evaluación del equipo, y hubo otras que no fueron tanto, ¿no? Es decir, personas que claramente tenían cierto perfil y cierta forma de actuar y que claramente todos identificaban de qué manera abordarlas para tener una, una interacción positiva, ¿no? Entonces, me pareció una buena experiencia, me pareció para algunos sorprendente entenderse a ellos mismos y que a su vez les permitiera buscar la forma de cómo interactuar mejor. Ok, pues muchas gracias, Roberto. Yo aprecio mucho tu participación y bueno, efectivamente, Roberto, en el caso de Roberto, él lo que hace es primero entramos a su proceso de coaching, empieza con los instrumentos de evaluación, tanto que le aplica a la empresa como los que le apliqué yo, se hace todo un análisis de esto, un proceso de feedback y luego entonces empezamos con el proceso de coaching, no antes. Y en el camino descubre cómo es importante también vivir esta misma experiencia con su equipo. Se aplican los instrumentos a su equipo, se hace coaching de equipo y luego entre todos empiezan a tener una mejor comunicación. Entonces, bueno, muchas gracias, Roberto. Y bueno, voy a continuar con la presentación y ahorita, si se logra conectar David, entonces también escuchamos su punto de vista. Ok, entonces voy a continuar aquí con... déjenme ver. Creo que a continuación, si no me equivoco, están las preguntas, ¿sí? No sé si hasta ahorita, un poco para medirme, si ustedes tienen ahorita preguntas, alguna pregunta que me quiera hacer el público, no sé, un poco para saber que no estoy solita. Sí, han escrito algunas preguntas, pero bueno, antes de las preguntas les voy a decir la palabra para los SUs que vamos a ver en la encuesta y la palabra es talento. Y la pregunta es, Cristina Muriel dice, cuando hablas de herramientas de evaluación en el coaching, ¿estás hablando de instrumentos de medición del proceso de coaching? No, esas son otras. Es decir, estoy hablando de herramientas de evaluación como las que mencioné hace un momento, es decir, de estas que están aquí, ¿no? O sea, Enneagrama, 360, DISC, o sea, son herramientas de evaluación que nos ayudan a ver la personalidad o el comportamiento o el nivel de inteligencia emocional que tiene el ejecutivo, de tal manera que nos ayude a en poco tiempo conocerlo mejor y luego entonces empezar con el proceso de coaching. Las evaluaciones para medir la efectividad del proceso de coaching, bueno, esas son otras. Esas hay que establecer indicadores y hay que ver de qué manera se va a evaluar el propio proceso. Pero no, estas me refiero para conocer al cliente. A ese tipo de instrumentos de evaluación me refiero. Gracias, Airam. Y bueno, la otra pregunta era también de Cristina, dice, ¿estas herramientas se usan antes, durante y después del proceso o solo antes de empezar, como he entendido? Ok. Bueno, gracias por la pregunta. Fíjate que no necesariamente se tienen que aplicar solamente al principio. Más adelante explico esta parte. Se pueden aplicar a mitad o se pueden aplicar al final. O sea, no necesariamente. Depende qué tipo de instrumento de evaluación. Digo, obviamente, conocer el comportamiento de tu cliente, pues de nada te sirve conocerlo al final. Okay. Sin embargo, bueno, depende, a lo mejor el 360 o el 180 que me da información de la percepción de todos aquellos que se encuestaron, que están a su alrededor, pues la puedo aplicar al principio, en medio o al final. ¿Okay? O sea, no necesariamente, todo depende qué es lo que tú estés persiguiendo como coach dentro del proceso. ¿Hay alguna otra, Dalia, o continúo? No, nada más. Okay. Sí, gracias, Airam. No, a ustedes. Ok, ahora, les voy a compartir cuál ha sido mi experiencia dentro de las herramientas de evaluación. En realidad, ahorita les hice como un general y les quiero compartir cómo es que yo las uso.
Ok, entonces, hay aspectos que considero que debemos, bueno, que les invito a considerar como coaches, para los que aquí son coaches, es justo, ¿no? La pregunta que acaban de decir ahorita, ¿no? Puedes aplicar la o las evaluaciones en cualquier momento del proceso de coach. Al principio, a la mitad, a la segunda sesión, a la hora que tú quieras, todo depende qué instrumento de evaluación y para qué lo quieras. Asegúrate de que la evaluación te sirva a ti y a tu cliente. Fíjense bien, no al revés. Es decir, no que la evaluación le sirva primero a tu cliente y luego a ti. O sea, les va a servir a los dos, pero en primer lugar te tiene que servir a ti como coach. ¿Okay? A él obviamente va a ser muy poderoso porque le va a ayudar a conocerse, pero depende cuál es el objetivo, o sea, que tú tienes dentro de este proceso de coaching. ¿Para qué lo quieres? Es decir, quieres conocer su nivel de inteligencia, quieres conocer su tipo de comportamiento, quieres conocer cuáles son los motivadores para saber si va a poder ir a la acción o no dentro del proceso. Qué opinan sus colaboradores de él, qué opinan sus compañeros de él, cuál es la percepción que tienen, o lo que quieres es que al final del proceso saber qué tanto avanzó en el proceso de coaching. Entonces, primero es que asegurarte de que la evaluación te sirva a ti como coach y luego al cliente. Antes de compartir la evaluación con tu cliente, deberás compartirle los resultados por medio de una retroalimentación. Es decir, ¿qué significa? Tú tienes los resultados, se los mandas por correo y, bueno, hay que los estudie. Eso no es posible. O sea, ¿por qué? Porque se pueden generar malas interpretaciones. Te llegan los resultados a ti como coach, siempre, o sea, cualquier proveedor que tú recurras, siempre le tendrás que decir primero los resultados van a mí, o sea, vienen conmigo con el coach, y luego ya después buscas un espacio para darle retroalimentación a tu cliente, ¿ok? Siempre estar presente cuando tu cliente comparta los datos, es decir, a mí me dicen, oye, Iram, ¿le puedo compartir esto a mi jefe? ¿Le puedo compartir esto a mis colaboradores? Igual, hay que estar presente o hay que ayudarle para que no haya malas interpretaciones de las otras personas, porque pues tú eres el experto en el instrumento de evaluación, tu cliente ya sabe cómo se interpreta, ahora pues los demás no saben, entonces sí es importante que estés presente. Muy importante los parámetros de confidencialidad de la evaluación por adelantado. Es decir, las dos personas que vienen aquí conmigo a dar un testimonial, lo primero que estoy haciendo como coach es cuidar la confidencialidad. Este nombre que ponen ahí, así no se llama, ¿ok? Entonces hay que siempre la confidencialidad primero, ¿no? Por adelantado. Para coaching de equipo, ¿sí? Proporcionar retroalimentación individual antes que al equipo. ¿Qué significa esto? Que vamos a suponer que tienes un equipo de 9 personas. En el caso, por ejemplo, de Roberto, o sea, que el equipo fuera de 11 personas, ¿okay? De 9 a 11 personas. Pues a cada uno de manera individual se le aplica el instrumento de evaluación, se le da retroalimentación de forma individual y luego se convoca al equipo para dar los resultados de equipo. ¿Okay? Y esto, no saben, yo se lo súper recomiendo. Acelera el proceso de desarrollo del equipo enormemente. Y bueno, fundamental es que te puedas convertir en un experto en las herramientas de evaluación que aplicas. Okay. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo estoy acreditada en estos instrumentos de evaluación. O sea, me he ido a acreditar para poder convertirme en una experta en este instrumento de evaluación y luego entonces poder decidir cuál es la herramienta de evaluación que me va a servir a mí para mi proceso de coaching. No siempre aplico las mismas, ¿ok? Por lo regular aplico 4, o sea, utilizo normalmente 4, pero hay ocasiones en que tengo que recurrir a otras. Y bueno, importante, las evaluaciones no son infalibles, recuerden que son para mejorar y profundizar dentro del proceso de coaching, no para anularlo, ¿ok? Ahora, algo que también me faltó poner aquí, que es muy importante, es que el instrumento de evaluación tiene que ser validado por tu cliente.
¿Qué significa esto? Que una vez que ustedes dan los resultados al cliente y el cliente no se ve en este instrumento de evaluación, es decir, el cliente dice, no, ese no soy yo, no estoy de acuerdo con los resultados. Puede ser que haya un error y lo puedes invitar a volver a hacerlo. Normalmente eso no se hace, pero puedes hacerlo. No es mi recomendación, pero se puede. Y otra es respetar, o sea, que este cliente no ha validado el instrumento, o sea, no se ve ahí. Y entonces, bueno, pues no se utiliza. ¿Ok? Entonces, muy importante. Y creo que tan importante, no sé por qué no lo puse. Ahora, fíjense, aquí está más o menos el proceso y responde un poco a la pregunta que hacían hace un momento, que en qué momento se pone. Entonces, yo, por ejemplo, aquí lo que yo hago es ponerlo al principio del proceso de coaching y luego hago la retroalimentación y finalmente empiezo, o sea, mi proceso de coaching. Luego, a través de ese proceso de coaching, ¿no? Dependiendo lo que el cliente vaya a querer, pues él hace un plan de acción y en este plan de acción de lo que esté trabajando dentro de su proceso, puede y si quiere incluir algunas cosas que ha descubierto dentro de los instrumentos de evaluación. Continuamos con el proceso de coaching, no sé, depende de cada quien su modelo, la sesión 3, 4, 5, 6, no sé, cada quien tiene su propio modelo. Y finalmente podemos hacer al final otra medición, pero esa ya es para medir, o sea, la efectividad del proceso de coaching y finalmente siempre, al menos yo, siempre sigo en comunicación con mis clientes para un crecimiento sostenido. Es decir, aún y que se acabó el proceso de coaching, estoy en comunicación continua a través, o sea, pues de diferentes medios para ver cómo van, si están necesitando algo o que ahí estoy yo para el día que requieran otro proceso de coaching o bien recomendarles a algún otro colega coach para que continúen con otro proceso en caso de que así lo requieran. Entonces, en cualquiera de estos se puede poner la evaluación, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los que uso yo? Estos son los que normalmente yo utilizo. Utilizo el de comportamientos, o sea, que es el DISC, ¿no? En donde me va a dar información sobre si mi cliente es dominante o es influyente o es de un comportamiento que se llaman en DISC de estabilidad o si tiene un comportamiento cumplidor, ¿ok? También utilizo la inteligencia emocional, la evaluación 360, que en realidad lo que aplico es un 180, y luego el reporte de equipo. Muy importante para mí el reporte de equipo. Todo depende también de cuál es el objetivo de este proceso de coaching, ¿verdad? Entonces, estos son los que normalmente yo utilizo. Hay otras, de repente también utilizo algo de psicología positiva, como el de vía de fortalezas personales, algunos otros. Pero bueno, estos son los en los que yo me considero que soy experta aquí, entonces pues son los que yo utilizo. Bueno, utilizo por ejemplo también otros que no son para procesos de coaching, como por ejemplo de ventas. Entonces, bueno, les quería yo compartir esto. Ok, entonces tenemos otro bloque de preguntas para saber cómo vamos hasta ahorita y si antes de eso ya estuviera por aquí David, si logró conectarse para que nos dé su testimonial, o bien continuamos con las preguntas. Tú dime, Iralia. Claro, no veo a David. Ok. No lo veo conectado. Y tenemos preguntas de Cristina, bueno, que yo creo que ya respondieron, que decía, algunas de las herramientas como el feedback no es incompatible con la confidencialidad que se le otorga al proceso de coaching. Otra vez, que si otra vez, por favor. Alguna de las herramientas como el feedback no es incompatible con la confidencialidad que se le otorga al proceso de coaching. Que bueno, igual nos las puede aclarar un poquito más. Y bueno, Roberto dice cuándo utilizar qué pruebas, que fue también lo que fuiste mostrando, que para qué se usa cada una.
y cuáles son las 4 pruebas que utilizas tú y para qué las utilizas. Bueno, a ver, estas son las 4 que yo utilizo, o sea, no las aplico todas. A ver, dentro de mi proceso de coaching no es opcional. Es decir, el cliente, si tiene instrumentos de evaluación dentro de la organización, yo siempre pregunto, ¿qué instrumentos de evaluación tienes? O le pregunto a RH, o le pregunto a su jefe, al sponsor que se haya contactado conmigo, si tiene algún instrumento de evaluación. Bueno, pues que sí, que tenemos el de 360, o hacemos uno cada año, bla, bla, bla. Esos me sirven. Por lo regular, no tienen el de comportamientos. Y entonces, dentro de mi proceso, siempre va a estar el de comportamientos. O sea, no es opcional. No es opcional para mí el de comportamientos ni el de inteligencia emocional. Van dentro de mi proceso. ¿Ok? Puede ser opcional el 360, dependiendo de lo que quiera el cliente, y puede ser opcional también el de equipo, si es que no estamos viendo equipo. Si estamos viendo equipo, bueno, tampoco es opcional. Entonces, déjame tratar de entender esta pregunta de si no es incompatible el feedback con la confidencialidad. Pues no es incompatible, creo yo, a veces estoy entendiendo la pregunta, porque el feedback solamente se le da al cliente, no se le da al sponsor, no se le da al área de RH. Eso es algo que yo aclaro muy bien. Ese instrumento de evaluación es exclusivamente para el cliente. Si el cliente decide compartir, y él no tiene ningún problema por compartir con ustedes o con su jefe, él tomará esa decisión. ¿Okay? Aún y que el sponsor lo haya pagado. ¿Okay? Es solamente para él. ¿Por qué? Porque los instrumentos de evaluación, o sea, algunos otros dentro de la empresa pueden utilizarlos para algo pues que no es el objetivo que se está persiguiendo dentro del proceso de coaching. Entonces, pues no, para mí, o sea, no rompe el proceso de confidencialidad, dado que pues no se anda repartiendo a todo mundo, ¿no? Inclusive en el equipo se da la retroalimentación de manera individual. El de equipo es el que se muestra a todos, pero no el individual. O sea, yo soy muy cuidadosa con eso. Entonces, espero haber podido responder a esta pregunta, que de entrada creo que no la entendí muy bien, pero bueno, espero que sea por ahí. Ok, dice Cristina, entiendo, yo estaba considerando ese feedback, además de como herramienta de evaluación, también como herramienta de medición del proceso, por eso te preguntaba. Ah, bueno, ok, fíjate. Yo lo que utilizo es un instrumento, bueno, no es un instrumento, es un cuestionario que yo hago, un cuestionario que yo tengo. Y lo que hago es, vamos a suponer que es un proceso en donde se ha invitado al equipo de este ejecutivo a participar dentro del proceso, no sé, 1 o 2 veces, pero exclusivamente para que nos dé input sobre el ejecutivo. Y al final lo que hago es mandar este cuestionario en el cual estoy solicitando que nos den información sobre los avances que ha tenido el Ejecutivo y que ellos ya saben que probablemente está trabajando, si es que así es. Entonces, nos dan ese feedback y ese feedback nos ayuda a medir si se está viendo este cambio de comportamiento o no. Eso obviamente siempre que el cliente lo solicite, ¿eh? Es decir, esto que yo les estoy diciendo es porque el cliente, ¿no? Yo le puedo sugerir, oye, me parece que sería oportuno que a lo mejor en esta parte, ¿qué te gustaría hacer? No, pues me gustaría que mi equipo también estuviera presente y que mi equipo O sea, el cliente, acuérdense, es el que va dando la pauta dentro del proceso de coaching. Si el cliente así lo quiere, entonces yo como coach lo voy cuidando. O sea, voy cuidando, lo voy cuidando a él y voy cuidando al equipo de tal manera, o sea, que solamente podamos compartir la información, que se pueda compartir la información que el cliente quiera que se comparta. Entonces, bueno, no, espero que haya respondido a tu pregunta del feedback, ¿ok? Gracias, Airam. Hay 4 preguntas más, no sé si quieras que avancemos o te las digo. Sí, de una vez, vamos en tiempo, vamos bien. Bueno, una es de que
Es sobre costos, que cuánto cuesta la herramienta de DISC. Ok. La otra es si tú tienes algún cuestionario de 360. A ver, yo, todos los instrumentos de evaluación que yo aplico, o sea, y en los cuales estoy acreditada, o sea, es a través de un solo proveedor. Es decir, yo solamente trabajo con un solo proveedor, ¿sí? Y ese proveedor me ha acreditado a mí en todos los instrumentos de evaluación, de tal manera que yo hoy soy un distribuidor de el que ahora es mi proveedor. Entonces, no son míos, o sea, yo no los he hecho yo. ¿Por qué? Porque los instrumentos de evaluación que yo aplico son robustos. ¿Qué quiere decir eso? Los contestan miles de personas en el mundo, ¿sí? Lo cual hace que se pueda hacer investigación, es decir, que estén muy robustos. No es un cuestionario que yo hago así y que lo meto, no sé, a un survey para que lo respondan, ¿no? El único que hago es el que les acabo de platicar, que son 5 preguntitas que me ayudan a ver cómo está el avance. Pero estos instrumentos que yo aplico realmente son instrumentos que están soportados científicamente, numéricamente. Tiene que ver con estudios de comportamiento, de inteligencia emocional, es decir, no me atrevería yo jamás a aplicar instrumentos de evaluación que si no están soportados, puede ser que el cliente también los manipule. El instrumento de evaluación que yo aplico, cuando no están bien hechos, a mí me llegan alertas al correo electrónico y me dicen, cuidado, se está respondiendo este instrumento de evaluación y el candidato o el que está llevando a cabo la evaluación ha tomado más tiempo del que debía. No lo hizo muy rápido. Alerta, esta es una persona, hay errores en el instrumento de evaluación. Es decir, todo eso está soportado, o sea, pues con alguien robusto, pues, no aplicamos así cositas domésticas, pues. La verdad es que soy muy cuidadosa en ese sentido. Y bueno, pues más o menos hay de muchos precios, todo depende de la interpretación, ahí es donde varía, ¿no? Entonces, bueno, más o menos estamos hablando el disc aproximadamente como unos 2.500 pesos o 3.000 pesos, ¿no? Dependiendo de la interpretación de este disc, ¿ok? Porque hay versión corta, versión larga, en fin. ¿Okay? Entonces, a mí me parece una excelente inversión por parte del cliente dentro del proceso, porque va a ser de gran ayuda. Ok, ¿qué más, Idalia? Ok, de Mariana Morones, que es la chica que preguntó lo del precio, dice que no están dudando de la seriedad, sino que si las puedes ayudar en saber si tienen que, la verdad es que, bueno, no entiendo bien tu pregunta, si tienen que certificarse en DICS y el de inteligencia. ¿Es así, Mariana? Es que escribiste muy rápido. Como lo que yo entiendo es que quieren saber qué tienen que hacer para usar DISC y el de inteligencia emocional. Pues lo que tienen que hacer es conocerlo, es decir, convertirse, como yo decía hace un momento, convertirse en expertos en estos instrumentos de evaluación. Ahora, puede ser que no se conviertan en expertos, puede ser que ustedes le piden a alguien que sí lo sabe manejar, que aplique no sé, el de comportamientos o el de inteligencia emocional, que llegue, le dé al cliente la retroalimentación y ya, ¿no? Esa es otra forma. Así le hacía yo mucho tiempo antes de certificarme. Lo que hacía era, oye, voy a aplicar ese instrumento de evaluación, tú que eres experto, por favor, da la retroalimentación y bueno, que nos quede claro a los dos y ya. Esa es otra forma y así ya no tienen que convertirse en expertos en todos los instrumentos de evaluación que quieran aplicar. ¿Ok? Ok, otra más. Dice, ¿qué opinión tienes del instrumento de evaluación Belbin contra Talent Insights? A ver, el primero no lo conozco, entonces no lo puedo comparar. Talent Insight es una marca. Entonces, Talent Insight tiene muchos instrumentos de evaluación, entonces no puedo responder esa pregunta porque seguramente cuando me dices qué opinas del primero que mencionan, comparado con el de Talent, pero no sé cuál es. Perdón, pero ese instrumento no lo conozco.
Gracias, Irem. Y la última, de Ivonne de León, ¿qué indicadores evalúas en tu 180? Es que, a ver, el 180 y el 360 está basado en competencias. Y esas competencias, o sea, las tiene que dar la empresa. La empresa nos dice, a ver, estas son todas las competencias, por ejemplo, que yo me gustaría que mis líderes tuvieran dentro de la organización. Entonces, nos da todas esas competencias, las metemos al 180 o al 360 y esos son los indicadores que nos va a dar. Es decir, una empresa puede decir que una de sus competencias es servicio al cliente, trabajo en equipo, comunicación, coaching, inteligencia emocional, esa puede ser. Otra empresa puede poner otras. Es decir, el 360 es personalizado, es decir, está hecho, no personalizado, está hecho para las necesidades de la empresa. O sea, no es un 360, al menos en el caso de Talent Insight, no es un 360 genérico, pues. Entonces, cuando tú me preguntas cuáles son los indicadores, bueno, pues depende de las competencias de cada empresa, pero los indicadores son las competencias, ¿okay? Que se están evaluando en ese instrumento. Y sí hay 360 genéricos, sí los hay. Yo no los manejo genéricos, yo los manejo dependiendo de lo que para irme directamente a lo que la empresa quiere medir, ¿ok? Al tipo de trabajo en equipo que quiere medir. Puede ser que el trabajo de equipo se divida en colaborativo, en respeto, en valores, o sea, no sé, todo depende de lo que quiera la empresa. Bien, entonces vamos a continuar. Sí, gracias, Airam. Hay más, pero ahorita si quieres en el siguiente bloque. Ok, bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del instrumento de evaluación de DISC, ¿ok? Para conocerlo, ¿ok? Entonces, bueno, se supone que las personas más efectivas son aquellas que tienen una plena comprensión de sí mismas, de sus habilidades y debilidades. Y eso es una gran verdad. Entre más me conozco, entre más conozco cuáles son estas habilidades que yo tengo y mis áreas de oportunidad, voy a tener mucho más ventaja que otros que no se conocen a sí mismo, ¿no? Entonces, a mí me gusta, de verdad, en serio, este instrumento de evaluación para mí es muy, muy importante. Ahora, a lo mejor algunos coaches, sobre todo, podrán estar pensando porque hay algunos enfoques de coaching que están en contra de los instrumentos de evaluación. Es decir, dicen, entre menos conozcas tú del cliente, mejor. Pues yo no estoy de acuerdo. Eso es para esos enfoques. Yo, como soy un coach organizacional e integral, para mí ha sido de mucho éxito contar con instrumentos de evaluación, lo cual me permite a mí conocer en primer lugar a mi cliente y también que se conozca este cliente a sí mismo. ¿Okay? Entonces, dentro del perfil de comportamiento de DISC, que está basado, bueno, en 4 dimensiones de comportamiento, ¿no? Que es el comportamiento dominante, son todas aquellas personas que nos dice cómo se enfrentan a los problemas, a los riesgos, ¿sí? A los retos, o sea, tienen muchísima energía, casi por lo regular son súper emprendedores, el reto que les pongan, reto que toman. Y luego tenemos el comportamiento de influencia, que es todas aquellas personas que cómo enfrentan a la gente, cómo influyen a los demás. Son estas personas súper carismáticas, extrovertidas, que le cae bien a todo mundo, que son súper motivadores. El comportamiento de estabilidad, ¿no? Puesto en color verde, es todas aquellas personas que el comportamiento nos va diciendo cómo enfrentan los cambios, ¿no? Y cómo se autocontrolan. Por ejemplo, una persona, estabilidad, es el comportamiento, es esta persona que es súper analítica y que le cuesta mucho trabajo los cambios repentinos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un líder, a un ejecutivo, que lo van a cambiar a otra ciudad, porque acá se acaba de abrir una planta en otra parte de la República,
Y entonces vienen y le dicen a este comportamiento de stability, oye, mira, pues te vas a cambiar, queremos para ti un cambio y bueno, te vas a ir a, no sé, a cambiar a San Luis Potosí, ¿ok? Te vas a San Luis Potosí. El stability dice, no, un momento, o sea, no. O sea, yo necesito tiempo para eso, o sea, porque va enfrentando los cambios a su ritmo. Pero si le dices eso a un rojo, que es súper arriesgado, dice, ¿y cuándo me tengo que ir? Bueno, pues estamos pensando que te vayas a principios de, que estés ya instalado ya a mediados de agosto. Y este dominante te dice, ¿y por qué no la semana que entra? Es decir, este comportamiento, o sea, es muy diferente entre todos. Tenemos el comportamiento del cumplimiento, que en la interpretación que yo manejo está en color azul, y es todas estas personas cómo responden a las respuestas y a los procedimientos. Gente súper puesta, organizados, seguidores de las políticas, seguidores de las reglas, seguidores de los procedimientos. Ahora imagínense, tienen ustedes un líder en una empresa metalmecánica, en donde por lo regular, o de tecnología, en donde por lo regular casi todos son ingenieros, ¿okay? En donde por lo regular vamos a encontrar a la mayoría que van a ser contratados, ¿sí?, por sus competencias técnicas. ¿Okay? Y también, sin querer, a veces, por su comportamiento basado en los procedimientos, en las reglas y en lo analítico. Es decir, vamos a tener comportamientos cumplidores y de estabilidad. ¿Okay? En pocas ocasiones tenemos comportamientos pues, dominantes, a no ser pues que tengan un puesto directivo o sean el director general de la planta. Y bueno, por lo regular, difícilmente vamos a tener comportamientos de influencia. Ahora, si vamos a otro ámbito, a un ámbito, por ejemplo, de vendedores, bueno, vamos a tener muchos de influencia, ¿okay? Extrovertidos, carismáticos, y pocos vendedores, por lo regular, son cumplidores en el sentido de ser organizados, de cumplir reglas, de cumplir los procedimientos. Entonces, es muy importante, que a mí me sirve mucho para acelerar el proceso y saber qué tanto, o sea, a qué dentro del proceso, cuál va a ser el comportamiento general de este ejecutivo. Entonces, aquí podemos ver rápidamente cómo tenemos este disc que yo les estoy presentando ahorita, está hecho por Talent Insight. Entonces, aquí tenemos cómo el comportamiento cumplidor, que está en azul, y el comportamiento dominante, que está en rojo, están puestos en la razón. Es decir, son comportamientos que están enfocados a la tarea. ¿Okay? Y cuando tenemos el comportamiento de estabilidad en verde y de influencia en amarillo, son comportamientos que están puestos en el sentir, es decir, están puestos en la gente. Entonces, mientras que los de arriba están puestos en la tarea, los de abajo están puestos en las personas. Okay. El comportamiento, el cumplidor y el de estabilidad son perfiles introvertidos, y el de dominante y de influencia son perfiles de extroversión. Imagínense, todo eso lo podemos conocer de manera muy acelerada, muy breve, ¿no? Y en vez de irlo descubriendo sesión por sesión, ¿ok? Y bueno, y también invitar a utilizar los comportamientos que tiene este cliente, porque no tenemos comportamientos puros, ¿ok? Bueno, hay personas que sí, que solamente tienen un tipo de comportamiento, pero también pueden ser combinados, ¿no? Podemos tener, no sé, un dominante con una influencia, o puede asomarse por ahí un tercero. Entonces, para mí, de mucha importancia este instrumento de evaluación. ¿Ok? Bien. Entonces,
justo aquí, para que ella, a las primeras 2 personas que estén interesados en que yo les aplique, de manera gratuita obviamente, un instrumento de evaluación DISC, que estén interesados en que yo se los aplique y que les dé una retroalimentación de máximo 1 hora sobre sus resultados, les pido, si están interesados, en que me escriban en este momento a un WhatsApp, ¿sí? Y me digan cómo se llaman y por qué estarían interesados en que yo les aplicara el instrumento de evaluación y su correo electrónico a las 2 primeras personas que entren a mi WhatsApp. Y el teléfono es 55 449, no me lo sé, 55 449 57 404. 55 449 57 404. ¿Okay? Entonces, si recibo esos 2 mensajes por WhatsApp, dándome su nombre, diciéndome por qué es de interés para ustedes que yo les aplique el DISC y su correo electrónico, y yo me comunico con ustedes. Bien, obviamente no va a tener ningún costo. Es un regalo que estoy haciendo por estar aquí presentes el día de hoy acompañándome. Ok, ese es el DISC. Otro instrumento de evaluación es el instrumento que en Talent se le llama coeficiente emocional, pero que va a medir la inteligencia emocional de la persona a la que se lo aplique, y va a poder ver cómo son sus emociones, cómo controla estas emociones con los demás, y va a servir mucho para la colaboración y la productividad. ¿Okay? Aquí les pongo un ejemplo de resultados. Está obviamente basado en Daniel Goleman, y aquí nos va diciendo, por ejemplo, en estas barras, cómo ha sido evaluado esta persona, ¿no? Por ejemplo, se mide qué tanto nivel de autoconciencia tiene. Aquí, por ejemplo, en esta barrita, del 0 al 10 nos está diciendo que esta persona tiene una evaluación de 6.6. Y este color rojo es el espectro de todas las personas que han contestado este instrumento de evaluación en el mundo, ¿okay? Para que él se pueda comparar cómo la máxima puntuación fue 8.3, y él tiene 6.6 y la media es 7.4. Entonces, se puede él dar cuenta cómo está su nivel de autoconciencia, cómo está su nivel de autorregulación, qué tanta habilidad tiene para controlar, corregir, ¿no? Y redirigir todos estos impulsos de las emociones que tiene, ¿no? Para ver si no, qué tan disruptivo es, ¿no? A la hora de que, por ejemplo, se enoja. Su nivel de motivación, ¿no? ¿Qué tanto nivel tiene para motivarse, para llevar a cabo conseguir ciertas metas, ¿no? Con energía. La empatía, importantísimo, pasa mucho con los líderes que tienen gente a su cargo, en donde realmente a veces la empatía son de niveles muy bajos, ¿no? La habilidad para entender las emociones de los demás y sus habilidades sociales, ¿no? Pericia en el manejo de relaciones y construcción de redes. Fíjense, a mí me pasa mucho que yo normalmente pongo un instrumento de evaluación que es 3 en 1, que es DISC, inteligencia emocional y motivadores. Okay, estos 3. Este instrumento se llama Trimatrix. Entonces, viene 3 en 1. Y es muy importante porque vamos a suponer que un cliente no te valide un instrumento de evaluación. Te diga, no, es que sabes que yo la verdad no soy yo. Y de repente sale lo mismo, vamos a suponer que te diga que no se ve en el DISC, pero vuelve a salir en el de inteligencia emocional y luego vuelve a salir en el de motivadores. Bueno, pues entonces, la verdad, su nivel de autoconciencia es muy bajo, porque no se da cuenta cómo, y fíjense, además es una autoevaluación. Si a eso le agregamos el 180 o 360 y los conjuntamos, los alineamos,
normalmente, o sea, lo que dicen, lo que perciben sus colaboradores es lo que normalmente sale en los instrumentos de evaluación. Y es un gran regalo para el ejecutivo darse cuenta todo estas fortalezas que tienen las áreas de oportunidad y que también les sirva para ver cuál de ellas, en cuáles de ellas se quiere enfocar. Aquí, por ejemplo, estamos viendo ya estas barras ya puestas de otra manera, en donde podemos ver cómo está su autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales y autoconciencia. Y vemos, ¿no? Es una persona muy motivada, automotivada, sin embargo, pues estamos viendo que sus niveles de regulación en cuanto a sus emociones, pues tienen un área de oportunidad ahí, ¿no? Entonces, acuérdense que en la inteligencia emocional, estas no se pueden trabajar por separado. Es decir, si un cliente viene y les dice, bueno, a mí yo me quiero enfocar en la empatía, eso es lo que yo quiero trabajar, pues necesariamente tiene que empezar por la autoconciencia, porque la inteligencia emocional se da en escalerita. Es decir, yo trabajo la autoconciencia que me va a ayudar a mejorar mi autorregulación, que me va a ayudar a mejorar mi automotivación, impacta en la empatía y en las habilidades sociales. Tengo que ser primero autoconciencia. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Había preguntas hace un momento, te las vuelvo a decir. Roberto Cuarón dice, ¿conoces el Assessment Leadership Circle? ¿Cómo lo calificarías? No, no lo conozco. Okay. Mariana Morones, regresando a las preguntas que te hacía sobre la parte de inteligencia emocional y el de DISC, dice que si tú recomiendas que se hagan expertos o no. Híjole, es que te voy a responder desde mí. Yo creo que es muy importante, si no expertos, es decir, ok, no voy a ir a certificarme, sí entenderlo, o sea, poder ya estar en posibilidad de si otra persona viene y hace la retroalimentación de manera profesional, bueno, que cada vez que se haga el tema dentro del proceso de este instrumento de evaluación, que el coach tenga la habilidad para poder hablar de él, o sea, que lo entienda a la perfección. Y una manera de entenderlo es primero aplicárselo a sí mismo, ¿no? Entender, o sea, todo el instrumento de tal manera que cuando se le solicite su opinión sobre eso, pueda darla, ¿no? O también en determinado momento decir, no soy experto en esto, y esa pregunta me la llevo para hacérsela a la persona que te dio la retroalimentación al inicio del proceso, ¿ok? En pocas palabras, si se puede, sí, y si no, es de interés, porque pues, tampoco tenemos que tener interés en todo, hacerlo profesionalmente, traer a alguien que sí sea experto y al menos yo darme la tarea de conocer el instrumento. Cualquiera de estos que yo, que invite a mi cliente a que los conteste, sí, creo que al menos sí deberemos de conocerlos. ¿Okay? Por ejemplo, yo no aplico el enneagrama. ¿Okay? No aplico el enneagrama porque, pues, a pesar de que a mí me lo han aplicado en 2 ocasiones, pues yo no soy experta en eso, ¿no? El día que lo quiera aplicar, bueno, pues le voy a hablar a una de mis colegas que es súper experta en el tema, pero pues, hasta ahorita no ha sido algo que sea de mi interés aplicar. ¿Alguna otra? Gracias, Airam. Marina también dice, la psicometría es subjetiva. Es conveniente usarse solo como referencia, no como la máxima verdad. La grafología ofrece 95% de precisión. Lo pone como un comentario. No sé si se refiere a que también es otra herramienta. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, en esta parte de la subjetividad, aquí lo importante es que no, y yo ponía en algunos de sus slides, decía, no es infalible. O sea, no es algo, o sea, que nos vaya a decir toda la verdad, ¿ok? No. Sin embargo, el que se va a ver ahí, o sea, es el cliente. Entonces, la grafología
Pues sí, también puede ser otra opción. Yo creo que con nada nos tenemos que casar. Finalmente es un ser humano tanto con el que estamos acompañando y nosotros también, ¿no? El hecho, yo creo que entre más práctica tienes, menos posibilidad tienes de tener juicios, o sea, sobre los resultados de un instrumento de evaluación, porque el que tiene que determinar que se ve ahí es el cliente. Y yo creo que eso es lo importante, no caer, cuando se cae en la subjetividad, creo yo que también tiene mucho que ver con los juicios que hace uno con respecto a los resultados de ese instrumento de evaluación, y no estamos para eso, ¿no? A mí, yo creo mucho en ellos, a mí me han dado resultado, y en el momento que mi cliente dice no, que ha sido, yo creo que una vez, lo hacemos a un lado. Y normalmente los procesos de coaching no se está trabajando lo que dio como resultado el instrumento de la evaluación. O sea, el cliente tiene un objetivo preciso, particular, que quiere trabajar en todo el proceso de coaching. Ahora, que si algo de lo que apareció ahí le es útil para mejorar, ok, lo va a hacer. Pero en realidad el instrumento de evaluación, por eso decía yo, es primero que me sirva a mí y luego al cliente. Es para que a mí yo pueda conocerlo de forma más rápida y acelerar el proceso de coaching. Ese es el objetivo por lo cual yo los uso. Sí, Dale. Gracias, Airam. Y Liana Lemus hace como un comentario. Dice, ¿podría ser que a través de indagación, con una herramienta como el Grow, podremos intuir qué instrumento utilizar? ¿El cliente irá marcando la necesidad? Sí, sí. Claro que sí. Sí. El cliente puede marcar la necesidad, pero también recuerda, si este instrumento te tiene que servir a ti, el cliente la puede marcar, ¿no? Y bueno, si el cliente tiene esa necesidad, la marca y tú se lo aplicas, está padre porque le va a servir exclusivamente al cliente. Si tú no tienes ninguna necesidad de que te sirva a ti, también está bien. Sí, yo creo que es una buena metodología. Por eso yo decía al principio, la psicometría no se tiene que poner nada más al principio, se puede poner en cualquier momento. Y si el cliente en determinado momento tiene una necesidad, no sé, 3 sesiones antes de que se acabe el proceso, pues también, o sea, finalmente es lo que tú dices, el cliente va marcando la pauta, ¿no? Con esa metodología. Yo, como les decía al principio, en mi proceso no es opcional. En mi proceso están los instrumentos de evaluación al principio porque me sirve a mí primero y luego después al cliente. Sí, Gracias, Airam. Son todas las preguntas y bueno, en esta pausa les recuerdo que la palabra es talento. Para los que quieran CCUs les va a llegar la encuesta. Y continuamos, ya no hay preguntas. Ajá. Ok, nos quedan 10 minutitos ya para terminar. Quiero decirles que ya me llegaron muchos instrumentos, ahorita, si me da tiempo, o sea, lo revisamos aquí para ser más transparente. ¿Ok? Wow. Bueno, llegaron 31. Ok. Entonces, todos quieren. Bueno, entonces vamos a continuar. O sea, evaluación de 360 o también de 180, ¿no? Nos va ofreciendo datos estadísticos basados en competencias o en comportamientos observables y sugerencias cuya finalidad es facilitar la identificación tanto de las fortalezas como de las oportunidades de desarrollo. Ya un poco expliqué esta parte, como el 360, en el caso de que el que yo manejo, es la empresa me va a dar estas competencias con los comportamientos específicos que quiere ver en sus ejecutivos. Se alimenta el instrumento de evaluación para que salga exacto, apegado a lo que quiere la empresa. Por ejemplo, en esta empresa, una de las competencias es la de trabajo en equipo. Bueno, aquí da, un poco va dando los resultados. Cómo está la autoevaluación. Fíjense, cómo la competencia de trabajo en equipo, o sea, y la descripción que hace la empresa sobre esta competencia de trabajo en equipo. Y la autoevaluación, el puntaje que tiene con respecto a la evaluación que hacen sus jefes o su jefe.
la autoevaluación con respecto a lo que evalúan sus compañeros y la autoevaluación con respecto a lo que evalúan sus colaboradores. Si ven, este que está aquí, más que ser un 360, es un 180. Pero bueno, comercialmente a todos se le llama 360. Que yo creo que es un error, pero bueno. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una manera ya de verlo más gráfico, en donde tenemos cómo se van visualizando cada uno de los resultados. La autoevaluación está en amarillo, ¿no? Los colaboradores están en verde, el GP está en azul marino y el resto está en gris. Y ahí nos va diciendo, ¿no?, qué tanto define y se comunica con la claridad de los roles, cómo genera instancias de intercambio, las sinergias que hace positivas, el diálogo y el debate, ¿no? Y nos va dando. Esto es bien importante porque por lo regular a mí me pasa que el ejecutivo, casi en la mayoría de las veces, por alguna razón, se autoevalúa bajo en comparación como lo evalúan los otros, por lo regular. Aunque también me toca que algún líder, algún ejecutivo que se súper autoevalúa en comparación como lo están viendo los demás. Entonces, es muy interesante. Y finalmente, otro instrumento de evaluación que utilizo para los procesos de coaching de equipo es el reporte de equipo de Talent Insight, que está diseñado para comprender mejor cómo está conformado el equipo. Este instrumento de evaluación está basado en DISC, es decir, primero lo que se hace es, se va y se aplica el DISC a cada uno de manera individual, y luego después se genera un reporte de equipo para el coaching de equipo, ¿ok? Y entonces nos va diciendo cómo está conformado este equipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, déjame ver si puedo hacer esta parte de aquí, podemos ver cómo está compuesto el equipo, ¿no? El 14% del equipo es implementador, es decir, está entre cumplidor y dominante. Acá tenemos un 29% que está entre dominante y de influencia. El 14% está entre influencia y stability. Un 14% está solamente en stability y un 29% está en stability cumplidor. Entonces, nos va dando un retrato sobre el equipo. Es que todo depende qué tipo de equipo requiera la empresa, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de un equipo de vendedores y resulta, o sea, que pues de este equipo de vendedores solamente uno es promotor, solamente uno o dos son promotores y persuasivos y de relaciones, pues quiero decir que dónde van a estar tus ventas. ¿Okay? Entonces, todo depende qué es, pero ayuda a poder conocer cómo está el equipo y que ellos se conozcan, o sea, cómo está conformado. ¿A qué se debe que se comunican como se comunican? ¿A qué se debe, que, por ejemplo, puedes tener, yo que he estado en juntas de equipo, como observadora, en donde está el líder con todos su junta de gerencia, y de repente alguien está exponiendo un tema y sale el comentario del cumplidor, ¿no? Haciendo hincapié en que esa presentación le falta un acento, está en error en los números, a la palabra calidad le falta la L. Entonces, es importante que las personas se conozcan a sí mismos para que también que sepan cómo está conformado el equipo. El equipo establece sus normas, establece sus reglas, establece sus parámetros. Y si no se conocen entre ellos, pues es muy difícil que se puedan dar resultados. También aquí nos muestra las características de los miembros del equipo, ¿no? O sea, es un reporte muy completo, muy completo. Es una interpretación diferente a la individual. ¿Sí? Nos está diciendo cuántos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está el nombre de las personas. Aquí, por ejemplo, nos dice cuántos son de seguimiento, cuántos siguen las políticas, qué están en el análisis de datos,
cómo están en su lugar de trabajo organizado. O sea, nos va dando, pues, los datas, ¿no? Estos números, o sea, en este caso, esto más que servirnos a mí como coach, le sirve muy bien al líder del equipo, ¿no? Para poder conocer mejor a su equipo y tener mejores resultados. Y creo que con esto yo termino, pero antes me gustaría saber si hay alguna pregunta. Voy a quitar la situación y regreso. No sé. No, solamente Mariana Morones dice, ¿qué opinas de Hogan contra Disc? A mí Hogan también se me hace súper completo, o sea, se me hace un instrumento de evaluación muy, es más, pudiera decir que mucho más completo que DISC. Sin embargo, en cuanto a presupuesto, es elevada, digo, se me hace un instrumento muy completo y sí vale lo que, pero más o menos está como en unos 8,000 pesos, 9,000, por ahí. Bueno, la última vez que pregunté, hace como 2 años, estaba como en 9,000. Entonces, pues también depende, ¿no? También lo puedes ofertar y dentro de tu proceso. A mí la verdad es que tampoco se trata de encarecer tus procesos, ¿no? Ahora, hay muchas empresas a nivel multinacional, grandes empresas, que ellos ya cuentan con el Hogan. Entonces, sí, por eso es que siempre hay que preguntar con cuáles instrumentos de evaluación cuenta la empresa. Entonces ellos te van diciendo y tú de ahí vas viendo cuáles te sirven. Si tienen el Hogan, padrísimo. Padrísimo. Sí, a mí me parece un excelente instrumento de evaluación. Ok, tenemos 2 preguntas más. Una de Ivonne de León y dice, ¿y para liderazgo específico qué evaluación usas? El de liderazgo, pues también, pues mira, es que yo me baso mucho en el de comportamiento. A mí me gusta mucho el DISC. No hay uno así de liderazgo. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo atención en el liderazgo, tiene que ver con el de 180 o 360, porque la empresa, a la hora que nos da la competencia de liderazgo. Y bueno, pues ahí se ve todo de lo que está compuesto el liderazgo, ¿no? Porque ustedes saben que el liderazgo está compuesto por muchas competencias, muchas. Entonces, todo depende de qué es lo que esté buscando la empresa. Pues sí, cuando voy por liderazgo, me voy al 360 o 180. Digo, a mí me ha funcionado muy bien ser como experta en 4 instrumentos de evaluación, 5. O sea, yo, la verdad, hacerme experta en instrumentos de evaluación, pues entonces pondría una empresa de instrumentos de evaluación. No, o sea, a mí estos son los que me funcionan y contestando tu pregunta de liderazgo, pues me enfoco en el 360, 180. Gracias, Airam. Ya puso Alberto el de liderazgo, Coaches and Posner. Ese es otro, sí, ese es otro. Sí. Y bueno, otra pregunta de Castro dice, brevemente, ¿cómo manejas el coaching al líder del equipo en comparación contra un integrante del equipo? A ver, y dale otra vez, ¿cómo? Dice brevemente, ¿cómo manejas el coaching al líder del equipo en comparación contra un integrante del equipo? No lo manejo. Es decir, yo no soy el mismo coach. Eso para mí es una cuestión ética. Es decir, si yo soy coach del líder del equipo, no puedo ser coach. O sea, no me permito ser coach de un integrante del equipo. Si yo voy a ser coach del líder del equipo, no me permito ser coach de equipo. Entonces, si a mí me manda a llamar, o sea, o me invitan a hacer un proceso de coaching ejecutivo, individual, o sea, con un líder. Pero aparte voy a hacer coaching de equipo, con su equipo no lo hago. Lo que sí hago es solamente invitarlos a que participen 1 o 2 veces, pero no utilizando herramientas de coaching de equipo, que me sirva de input, que nos sirva de input, sobre todo al ejecutivo, para que se dé cuenta cómo es que su equipo está funcionando o lo están percibiendo X, el objetivo que sea. Pero no, yo no soy, o sea, no me permito hacer eso.
No sé si contesté a tu pregunta. O sea, ¿cómo lo manejo? Así, no permitiéndome ser el mismo coach para esos dos procesos. Gracias, Airam. Bueno, ahorita que escriba la persona para ver si sí respondió. Y bueno, ya no hay preguntas, no sé si quieras. Dice sí, considerado y contestado. Ok. Sí, bueno, entonces, yo sé, bueno, eso tiene que ver con la filosofía que cada coach tiene, ¿no? Yo creo que es algo que en el camino a veces no nos enseñan o bien no nos hemos preguntado en el camino, o sea, ¿cuál es mi filosofía como coach? ¿Cuál es mi objetivo como coach? ¿Qué es lo que yo quiero, cómo es que yo quiero acompañar a mis clientes? Y me parece que y agradezco mucho esta pregunta, en última que me hacen, de cómo lo manejo y qué bueno que me la hiciste porque me permite recordar que eso para mí siempre ha sido muy, muy importante y me ha dado la oportunidad de que mucha gente me recomiende en los procesos de coaching organizacional precisamente por eso. ¿Okay? Entonces, obviamente, pues hay un equipo que trabaja con nosotros, o sea, y bueno, es así como lo manejamos, pero no éticamente creo que no me ayudaría mucho ser, yo he conocido, bueno, sé de coaches, ¿no? Que de repente hacen, o sea, 10, 20 procesos de coaching en una empresa, ¿no? Y entonces dices, wow, o sea, pues los procesos de coaching son en diferentes plantas de la República Mexicana. Ah, no, son todos del mismo departamento. Híjole, va a haber conflicto de interés. Entonces no se lo recomiendo. Pero bueno, en fin, yo espero que este webinar haya podido yo cumplir con el objetivo, que no era más que compartir con ustedes mi experiencia como coach, utilizando instrumentos de evaluación, que como decía en algún slide, me permiten acelerar el proceso, conocer a mi cliente y darle estructura a mi sesión. Recuerden que, digo, para los que siguen las competencias de ICF como coaches, hay una competencia que es la número 10, que habla sobre la planeación. Y esa planeación no es una competencia del cliente, es una competencia del coach. O sea, el coach planea, o sea, primero tiene un modelo, tiene una filosofía, o sea, que es la que oferta, y planea cómo es que va a acompañar a su cliente de A a B. Y dentro de esa competencia, la número 10 de ICF, es donde yo aprendí a planear cómo voy a llevar a mi cliente acompañarlo de A a B. Y una de las formas es a través, iniciando en la estructura de esta planeación con instrumentos de evaluación que para mí han tenido muchos resultados. No recuerdo ahorita algún proceso desde que los aplico que no me he servido para algo el instrumento de evaluación. Entonces, bueno, pues estoy a sus órdenes. Déjenme, les pongo aquí nuevamente aquí hay una recomendación bibliográfica. Bueno, más que bibliográfica son links, ¿no? de algunos artículos. Hay 2 libros que han escrito sobre instrumentos de evaluación aplicados al coaching. Uno es el de Hogan, que habla sobre Coaching the Dark Side of Personality, y otro es sobre la psicometría de coaching, aunque también lo pueden encontrar en Amazon. A mí, yo creo que tal vez leyendo esto también les ayude a poder determinar cuáles son algunos instrumentos de evaluación que también, o sea, se apegan a su estilo de coaching. Y bueno, finalmente, aquí están mis redes sociales, me pueden localizar aquí. Y bueno, esta es mi empresa, mi firma, y yo me voy a comunicar con las personas que... ¿Sí están viendo mi pantalla o no? No, no Creo se que ve, Aira. no. Ay, miren, estoy hablando sola. A ver, espérenme. Perdón. Aquí Sí, está. es lo que Aquí te iba a está. comentar, que no. Ay, A ver, aquí están ¿cómo se llama? Las recomendaciones bibliográficas. ajá. Les decía, ahí está uno de Hogan, ahí está el de Amazon. El primero es donde
está este estudio de cómo los coaches han utilizado los instrumentos de evaluación. Aquí están mis redes sociales, para que pues ojalá podamos estar en contacto a través de las redes. ¿Okay? Y bueno, pues yo me voy a comunicar con las dos primeras personas que se pusieron en contacto conmigo para el instrumento de evaluación. Es que aquí hay una pantallita que me está saliendo, que tengo que escoger, espérame, una cuenta. A ver, vamos a ver. Déjenme ver. Ok. Entonces, déjenme les digo quién fueron las personas, a ver si me da tiempo. Ok, la primera persona es a las 7:57, nada más, Juan Carlos Morones. Les pido por favor, Idalia, si tú me ayudas, es algo que se me olvidó comentar, y creo que es para beneficio de todos, y perdón que lo esté comentando hasta ahorita, ojalá y que las personas que me hayan escrito no sean parte de voluntarios de ICF México y obviamente tampoco de mi equipo. Entonces, Juan Carlos Morones, esta va a ser para él una prueba DISC, yo aquí tengo tu correo, yo me pongo en contacto contigo. Y otra de las personas es a las 7:58. Rubí Ochoa. Esa es otra, la coach certificada, Rubí Ochoa. Aquí me pone su correo y yo me pongo en contacto con estas dos personas. ¿Algún comentario, Idalia, para terminar? Bueno, Cristina Muriel nada más dice que si puedes regresar la de la biografía, la pantalla anterior. Sí. Y bueno, todos la verdad dicen que excelente, que muchas gracias, que maravilloso, que gran aporte, que es un agradecimiento, es enorme de tan valiosa información. Y bueno, Ivonne de León dice que te envió algo a las 7:57. Pero bueno, Mariana Morones dice que fue de las ganadoras, que aquí pone así, aquí estoy, gracias. Okay. Y Ivonne de León dice que te envió 7:57. 7:57, tengo Juan Carlos Morones y 7:58 Rubí Ochoa. Y ya más, o sea, después tengo otros más, o sea, pero las dos primeritas que entraron, o sea... Es Juan Carlos Morones y Rubí Ochoa. Sí, estos dos. Ok. ¿Okay? Y de todas maneras, a todos los correos, a todos los WhatsApps, los voy a responder, ¿ok? Y si tuvieran preguntas, teléfono que les di es el celular de Inspiring Talent. Y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias por la invitación, ICF México. Y bueno, como siempre, yo encantada de poder colaborar y de participar. Gracias, Airam. Gracias de verdad por este tiempo que nos regalas a toda la comunidad de coaches. Y gracias a todos que estuvieron muy atentos. Y pues ya, buenas noches a todos. Y la grabación va a estar en el canal de YouTube. Y está grabándose ahorita también en el Facebook de ICF México. Ok. Bueno, pues a todos, muchas gracias. Que estén bien. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias.